En este coloquio vamos a tratar el tema desde la perspectiva de género dentro de las matemáticas y áreas afines, presentando estadísticas actuales de la brecha de género que existe entre estas áreas en Costa Rica y el mundo. Además, se analizará el motivo de esta brecha y algunas acciones para combatirlo. Para ello hemos invitado y tenemos el placer de contar con la compañía de las expertas, la doctora Samaria Montenegro, quien obtuvo su PhD en la Universidad de París, en Francia. Se especializa en lógica, en particular en teoría de modelos. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica y la acompaña la máster Jennifer Acuña, egresada de la Universidad de Costa Rica, donde obtiene el título de maestría en académica en matemática pura en el 2021 y bachillerato en ciencias actuariales en el 2023. Su área de trabajo es probabilidad y ciencias actuariales, con especial interés en el estudio de caminatas aleatorias, en medios aleatorios. Actualmente es profesora de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica y miembro activo del Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada, CIMPA, en el proyecto de acción social de servicios de asesoría y capacitación en matemática. En este momento les cedo la palabra a las especialistas. Bienvenidas y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecer realmente la invitación. Estoy muy contenta. Yo sé que Jenny también está muy contenta de estar acá. Es todo un reto, ¿verdad? Hablar de este tipo de temas. Entonces, realmente quiero agradecer muchísimo la invitación para estar acá. Voy a iniciar yo. Entonces, la idea un poquito es hablarles sobre, pues como dice el título, ¿verdad? Sobre género y matemática. Entonces, voy a empezar como con algunas, bueno, aquí ven un pequeño dibujo, ¿verdad? Ilustrando algunas mujeres de matemática que también, uno de los problemas que tenemos es la ausencia de saber que sí existen mujeres en matemática, ¿verdad? Sabemos de muchos hombres en ciencias y en matemática en general, pero mujeres mucho menos. Quiero empezar como la charla hablando quiero hacerles dos preguntas, digamos, motivacionales. La primera pregunta, que suele ser un poco polémica, es si las matemáticas son neutrales respecto al género. Yo normalmente le hago esta pregunta, me la hacía a mí misma, inclusive, ¿verdad? Hace un tiempo, y mi respuesta absoluta era no. Era sí, perdón. Claramente son neutrales, no importa si la matemática la hacen hombres y mujeres, o sea, es una ciencia exacta, no hay nada que decir. Esa era, digamos, como mi perspectiva antes de que yo empezara a estudiar y acercarme un poco más a los temas de género. Y la otra pregunta que les quería hacer es, porque también es una pregunta esto de hablar de enfoque de género y todo, ¿verdad? Empieza a ser un tema como muy popular, dicen algunas personas, y entonces se malentiende qué significa. Y hay personas que piensan, por ejemplo, que hacer matemáticas con enfoque de género puede ser hacer matemáticas de una forma más fácil, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando muchas veces. Entonces, quiero motivar un poco el inicio de la charla con estas dos preguntas. Con respecto a la neutralidad, digamos, de las matemáticas respecto al género, hablemos un poco de esto. Primero, el género estamos acostumbradas a verlo en el mundo como una cosa, una categoría, una característica individual asociada a los individuos, ¿verdad? A las personas. Y, y se nos hace raro pensar en qué significa que las matemáticas sean o no sean, digamos, neutrales con respecto al género. Entonces, la desigualdad entre los géneros puede ser explicada de diferentes formas, pero es difícil ser explicada completamente si lo seguimos tratando como un concepto individual y no como una relación, digamos, de poder que trasciende un poco la estructura social. Entonces, no podemos apelar únicamente a la caracterización de la desigualdad en los individuos propiamente, sino entender un poco el género como una estructura social. Entonces, tenemos una cierta necesidad, como para entender bien el motivo de las desigualdades, de afirmar que las organizaciones, las instituciones no son necesariamente neutrales en cuanto al género. ¿Y qué significa esto? Decir que, por ejemplo, la universidad o la academia o la matemática, digamos, no es neutral con respecto al género, quiere decir un poco que sus dinámicas internas, la forma en la que produce conocimiento, no es neutral respecto al género, ¿verdad? Que pueden ser productoras también de desigualdades o de violencia de género de la misma forma que los individuos lo son. O sea, que perpetúan estos estereotipos, ¿verdad? Un ejemplo que me llama la atención es ver, por ejemplo, creo que fue a finales de los 1700, las mujeres no podíamos hacer matemática. Mucho después de eso tampoco podíamos, ¿verdad? Pero en particular había una matemática francesa, Sophie Germain, que se vestía de hombre. Ella se vestía de hombre para poder acceder al conocimiento. Vean hasta qué punto la matemática está masculinizada y en esa época todavía más, que había que ser un hombre para poder acceder a ella. Entonces, habían mujeres que tenían que vestirse de hombres, hacerse pasar por hombres para poder acceder tan solo
a ser parte de los lugares donde se impartía ese conocimiento. Entonces es una, como un ejemplo clarísimo de la masculinización, ¿verdad? De la matemática en ese tiempo. Entonces, decir que las instituciones, que la academia, que la matemática, que las áreas del saber están generizadas, significa un poco entender que la masculinidad y la feminidad, para ser un poquito, digamos, binaria, están entrelazadas en la vida cotidiana y que las instituciones como tal reflejan y refuerzan, ¿verdad? Las relaciones de poder, porque hay relaciones de poder que vienen y que giran en torno al género. Entonces, arrojar luz sobre estos fenómenos que se convierten en algo también que no solamente individual, sino un poco más de la sociedad, ayuda a entender un poco por qué es que las brechas de género no se han erradicado, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el motivo que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, las brechas de género siguen siendo enormes? Hay muchas investigadoras que han hecho estudios de género al respecto, por ejemplo, y dan dos respuestas, digamos, explica que hay fenómenos que ayudan a que la brecha no se haya acabado. Y uno de ellos es algo que llaman la ceguera de género, que significa la ignorancia respecto a que realmente hay una estructura social que de una u otra forma fomenta la división, que fomenta la violencia de género, que fomenta los estereotipos y además una resistencia institucional, no solamente individual, institucional y social al cambio, ¿verdad? Y una cosa importante a la hora de entender un poco cómo las matemáticas están generizadas es el hecho de que en una institución, en una academia o en un lugar en donde, por ejemplo, un grupo de personas determinados, digamos en este caso lo que consideramos hombres, tienen el poder, son el grupo dominante, son los que toman las decisiones. Esto va a influir claramente en la forma en la que el grupo minoritario puede acceder a recursos, puede acceder a tener más tiempo de investigación, ¿verdad? La forma en la cual están dadas las estructuras de poder afecta directamente en la producción del conocimiento. Entonces, en un lugar donde no hayan una paridad real, donde los grupos minoritarios no estén representados en posiciones de poder, no hay igualdad de formas de obtener recursos, no hay igualdad de formas de trabajo, o sea, la desigualdad no se puede eliminar si realmente las posiciones de poder están repartidas en un único grupo, ¿verdad? Y la matemática, por ejemplo, para este caso específico de la charla, pero en general muchísimas áreas están totalmente masculinizadas, digamos, dentro de lo que culturalmente llamamos masculinizadas. Entonces, hablemos un poquito sobre lo que dice acá. Hay un problema concreto, hay un hecho, nadie lo puede refutar. Hay menos mujeres que hombres en matemática y áreas afines. Eso es un teorema, diríamos. ¿Por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Me podrían decir y podrían decirme, porque es que las mujeres son menos buenas para la matemática y no les gusta a ella, lo que les gusta es hacer comida y atender al esposo. No sé, o sea, ustedes pueden tener muchas ideas con respecto a una respuesta de esto, pero entonces, queremos notar el hecho, digamos, si queremos hacer perspectiva de género en matemática, por ejemplo, para esta pregunta específica, queremos primero notar el hecho de que hay menos mujeres y comprender las causas que hay detrás, porque si no comprendemos las causas de las desigualdades, no podemos hacer acciones correctas para intentar irlas corrigiendo. Y me gusta, digamos, esta frase que hizo una matemática chilena, que puso un artículo que hizo sobre perspectiva de género en la matemática, y es que la perspectiva de género o el enfoque de género no está buscando cuestionar que 2 más 2 es 4 o hacer que la mate sea más fácil o cambiar las verdades absolutas de la ciencia exacta, no, sino que reside más bien en entender y en poner atención que las narrativas que construyen y que rodean la disciplina y la forma en la que nos relacionamos con esta disciplina contribuye a reforzar la exclusión de las mujeres. Entonces vamos a hablar un poco, digamos, de qué significa esto. Jenny. Entonces, voy a dejarlas aquí con Jenny para que les cuente un poco sobre los números, Much- como números concretos, como algunos muchas datos. gracias a mí. Sí, en efecto, bueno, como bien lo comenta Samaria, de 1700 a la fecha, lo que queremos ver es qué tanto se ha progresado en la incorporación de mujeres en el ámbito de la matemática o de ingeniería, de ciencias, que son estas carreras STEM. Entonces, basándonos en un informe elaborado por la UNESCO, nos damos cuenta de algunos números que pueden ser bastante alarmantes y hemos visto que todavía falta mucho progreso, digamos, para las mujeres en la incorporación en estas áreas. Por ejemplo, en esta gráfica se puede ver la brecha a nivel global en cuanto a las investigadoras e investigadores en áreas STEM. Entonces, por ejemplo, al principio me refiero en los primeros grados académicos como el título de grado y luego maestría, pues las mujeres están por encima de, o sea, hay más mujeres estudiando en estos niveles que hombres. Sin embargo, conforme ya se va especializando la persona,
ya cambia rotundamente quiénes están por encima y quiénes están por debajo. A nivel de doctorado y más allá, dedicadas exclusivamente a la investigación, son muy pocas. Al 2019, apenas el 29,3% de mujeres se dedicaban solo a la investigación. Y esto representa, digamos, una gran brecha en este aspecto. A pesar de todos los esfuerzos que hay, porque de esta manera se ve cómo las mujeres se han incorporado en estas áreas, todavía a nivel ya más especializado falta mucho progreso. Por ejemplo, al final en la parte de investigación las mujeres tan solo están con un 30% son menos de un 30% de investigadoras. Veámoslo un poco más a nivel de país, específicamente donde nos encontramos trabajando Samara y yo, que es en la Universidad de Costa Rica, más concretamente la Escuela de Matemática. Se dividió la población en tres distintas categorías, que son las personas que ya están en propiedad, a las personas que son invitadas o que ya son ex becarios que se encuentran en la universidad y todos aquellos que están en el exterior buscando precisamente especializarse en alguna área de matemática. Entonces, por ejemplo, a nivel de propiedad, solo hay 4 mujeres que representan el 9,52%, de las cuales todavía puede ser un número menor, que es específicamente en áreas de matemática, digamos, pura, por así decirlo. En cuanto a invitados y becarios, hay 3 mujeres que representan el 37%. Son personas que están por entrar en propiedad. Igual sigue siendo minoría comparado con hombres, que es un 62,5%. Y en cuanto a las personas mujeres que se encuentran en el exterior, solamente hay 2 contra 10 hombres que están estudiando afuera. Eso representa apenas el 16,2%. De igual, son números como un poco alarmantes, ¿verdad? En cuanto a cuántas mujeres se están incorporando en matemática. Si vemos el recorrido histórico de quienes se han graduado con un perfil matemático, que son estas dos subcategorías de actuariales, que tradicionalmente compartían los primeros 2 años con la carrera matemática pura, a nivel desde el 2002 al 2021, en actuariales, solo el 16%, que son 28 mujeres, obtuvieron el grado de actuaria. Y de la fecha 2000 al 2021 igual, solo 12 mujeres se graduaron de matemática pura, que representan todavía una menor cantidad, que es el 6,85%. En cuanto a hombres estudiando actuariales o matemática pura, pues hay un 46% estudiando matemática pura contra un 30% en ciencias actuariales. Y ese ha sido el recorrido de la Escuela de Matemática en los últimos 21 años. No tenemos todavía los datos de los últimos años después de pandemia. Pero de igual manera, los números no van a variar significativamente con respecto a lo que ya tenemos acá. Viendo un poco más en cuanto a las personas que entran en régimen académico, al 2019, de las 15 unidades que son del área de STEM, solo 7, en 7 de ellas no había mujeres catedráticas. Ahora, si nos vamos a los centros de investigación que cuentan la universidad, en áreas STEM precisamente, en aquellos que toman decisiones, como bien comentó Samaria, que son los consejos asesores, consejos científicos, en promedio las mujeres representan solo el 16%. Y en el 46% de esos consejos que son tomadores de decisión no incluyen ninguna mujer. Por otro lado están los consejos científicos, que también son otros tomadores de decisión, y en promedio las mujeres solo representan un 24%. Y en 27% de estos consejos no tienen a ninguna sola mujer. De nuevo, todo esto en estas áreas STEM. Ahora, puestos de elección sin paridad en casi todos los niveles. Veámoslo a nivel de universidad, no tanto para áreas STEM. En la universidad todavía se presentan esas desigualdades o esas brechas en cuanto a cuánta incorporación de mujeres hay en distintas áreas. Por ejemplo, si pueden ver a nivel de letras agroalimentarias básicas, que es donde estamos las áreas, digamos, de matemática, todavía hay una mayoría masculina. O sea, predomina un 57% del sexo masculino y un 43% de femenino.
Por otro lado, las personas en régimen académico. ¿Qué significa o qué representa para nosotros el régimen académico? Son las que ya se encuentran con una estabilidad laboral, los que tienen mayores ingresos. Entonces ahí se califican a su vez en cuatro categorías, donde la máxima es catedrática. A nivel de instructores, apenas el 45% representan a mujeres. Un caso favorable para el adjunto, donde ahí tenemos una mayoría no tan distante con respecto al hombre, son apenas una diferencia de 3 puntos porcentuales, Aló, mientras que a nivel de asociado catedrático, que ya son las que están más, digamos, más a lo alto, sí va predominando el sexo masculino. En catedrático se puede ver la brecha un poco, diría yo, abismal, digamos, casi que la mitad de la diferencia está para el hombre contra las mujeres, ¿verdad? Que representan un 34%. Entonces, todo esto nos dan indicadores a nivel numérico concreto de cómo está la situación de la incorporación de las mujeres en estas áreas. Y este en particular, pues nos dice que la problemática se puede generalizar o se expande hacia otras áreas. A nivel de mundo, hay dos grandes sectores, ¿verdad? Que es el sector privado y el sector público. Tradicionalmente, a nivel del sector público se dice que la mayoría de contrataciones son de mujeres, mientras que en el sector privado predomina la contratación de personas con el sexo masculino. Entonces, aquí están divididos en tres, en la parte del gobierno, en la parte de educación superior y en la parte de empresas. En el caso de hombres sobre representados a nivel empresarial, que es el sector privado, se puede ver cómo este predomina. O sea, hay una gran dominancia de las personas con el sexo masculino. Mientras que las mujeres sobre representadas es apenas del 4%. Ahora, este 4% es a nivel mundial. ¿Cuántos países cuentan a nivel privado, que es el sector empresarial, con una sobrerepresentación de mujeres? Y eso es tan solo el 4%. ¿A dónde hay paridad? También en todas está disminuyendo. A nivel de gobierno, de igual manera predomina el hombre representado. Sin embargo, hay digamos, mejoría en cuanto a las mujeres, que esto ya califica en la parte del sector público, donde las mujeres de todos los países que trabajan, digamos, a nivel de todos los países, tan solo el 14% tiene una sobrerepresentación de mujeres. Y paridad, pues de igual manera está por encima, pero siempre predomina el hombre. Y en educación superior, que es donde están las mujeres investigadoras, bueno, en todas estas áreas son mujeres investigadoras, no son tanto que se dedican solo, digamos, a nivel de institución, sino investigadoras en el sector privado y el sector público. En educación superior, pues las mujeres han alcanzado la paridad apenas el 34%. Y sobre representadas, están menos que sobre representadas con un 10%. Entonces, de igual manera, son números que no solo sucede aquí en Costa Rica, sino que también esto es un problema a nivel mundial. Veamos a cómo se subdividen las categorías en algunos países. Esto solo viendo las investigadoras, donde paridad se entiende no exactamente el 50%, sino un margen ahí de 50 y un poco más y 50 y un poco menos. A pesar de que muchas mujeres se han venido incorporando en áreas STEM, como lo vimos al principio, no significa que ya a nivel de investigación ellas estén predominando. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, que es uno de los países ahorita con una gran cantidad de personas estudiando o incorporándose en áreas STEM, no se logra llegar a la paridad. Esa sería la franja anaranjada, que son ciencias naturales, que está por menos de la paridad. Ahora, de todos los artículos que se publican en ciencias básicas, solo el 38% vienen de mujeres y solo el 30% vienen de mujeres que trabajan en el área de ingeniería. ¿Eso qué significa? Que de igual manera, a nivel de publicación o de investigación, sigue siendo una minoría la mujer en Costa Rica. Sin embargo, en otros países como Bolivia, sí se logra ver una diferencia, digamos, donde las mujeres están sobresaliendo en ciencias naturales. Recordarles que en ciencias naturales entran otras áreas, no solo matemática.
y que pueden ser otras las que estén aportando en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son los factores que realmente están influyendo en estos datos? Bueno, de acuerdo a este artículo que elabora la UNESCO, está principalmente dividido en 4 áreas, que son la parte de nuestra edad temprana, la infante, donde somos estudiantes, la forma en la que se nos habla acerca de la matemática, cuál es la autopercepción, los estereotipos que hay y que percibimos a nivel de estudiante. Nuestros familiares y pares también influyen en cómo nosotras vamos percibiendo toda la parte matemática, principalmente en estas relaciones entre nuestros pares, cómo nos apoyan para estudiar áreas relacionadas con STEM. Luego entra la escuela, cómo los maestros nos apoyan de igual manera, cómo los libros nos son de acceso. Todos estos a nivel social también, cómo está en redes sociales se suele masculinizar lo que es la matemática, ¿verdad? Incluso en las películas ustedes han visto que el hombre inteligente es el que estudia matemática y él es el loco que tiene que ser un poco excéntrico para poder estudiar el área. Entonces eso de pronto puede desincentivar a una mujer a acercarse a estas áreas. Pero bueno, Sami nos va a contar un poco más acerca de estas diferencias. Bien, gracias. Entonces, un poco viendo lo que acabamos, perdón porque pasan los carros aquí pitando ahora. Entonces, hablando un poco, digamos, lo que Jenny vio, y es muy impresionante cuando ustedes ven algunos de los datos que Jenny habló, porque ni siquiera todos los datos son sobre STEM. Si los viéramos algunos son sobre STEM, pero si los viéramos solamente sobre STEM serían peores, porque hay muchos datos que son a nivel mundial sobre investigadores de cualquier área, es decir, que tienen investigadores en ciencias sociales, en educación y en salud, donde, digamos, las mujeres están un poco más representadas. Entonces, esos son los datos globales. Imagínense si los viéramos, por ejemplo, específicos a matemática, que es una de las áreas con la brecha más contundente. Entonces, si queremos hacer perspectiva de género, tenemos que entender los factores que causan las desigualdades y tenemos que entenderlos bien dentro de lo que se pueda para poder generar medidas que ayuden a contrarrestar estos factores. Entonces, por ejemplo, hay un dato específico, ¿por qué menos mujeres se interesan en las matemáticas? Digamos, muchas, o sea, me imagino que casi que todas las personas que estamos en esta charla somos docentes. Entonces, y algunos están estudiando o son docentes de colegio, están estudiando para ser docentes de colegio o ya lo son. Y una de las cosas más importantes, digamos, de hablar de esto es porque tenemos que entender, entonces, ¿por qué muchas mujeres se interesan en las matemáticas? Yo sé que hay personas que creen que es porque somos menos buenos. Yo sé que hay personas que están seguros que hay algo ahí natural que nos hace que las matemáticas no sean lo nuestro. Yo no comparto esa opinión, pero yo sé que existe. Entonces, hay que entender un poco también por qué esas personas creen eso, porque una cosa es la perspectiva, digamos, como cuando uno lo ve y uno ve un poco activamente cómo la sociedad nos ve y espera a nosotros, empieza también a entender que hay otro montón de factores que a veces a uno no se le ocurrían. Entonces, por ejemplo, culturalmente lo que asociamos a masculino y femenino y las jerarquías, ¿verdad? Que tendemos culturalmente, que lo queramos o no, tenemos a tener algunas jerarquías que vienen asociadas a lo que vemos como masculino y femenino. Matemática es de esas cosas que vemos muy masculinas, o sea, normalmente la matemática, ustedes lo ven, cuando las mujeres somos buenas en matemática nos dicen que es que somos muy cuidadosas y es que somos muy empunchadas y es que hacemos, o sea, escribimos muy bien las notas y trabajamos mucho, pero los hombres nacieron genios, ellos se les, ¿verdad? Y los profesores refuerzan este estereotipo, ¿verdad? Refuerzan, o sea, yo lo viví como estudiante, refuerzan el estereotipo de que hay que ser brillante y nacer brillante para ser matemático. Y olvidan el hecho de cómo se hace realmente la matemática para la mayoría de personas que estamos en el área, ¿verdad? Entonces, hay que entender que el ser brillante, el ser genio, culturalmente lo hemos asociado a una personalidad masculina, eso es cierto. Y entonces, el estar diciendo todo el tiempo que para hacer matemática hay que nacer ahí como con una iluminación divina, no ayuda porque está reforzando el hecho de que entonces no puede ser mujer y hacer matemática. Otra cosa que es importante es los medios de comunicación, las redes sociales, como decía Jenny. O sea, ¿cuántas películas de mujeres matemáticas hemos visto o de mujeres científicas versus cuántos hombres? ¿Cuál es el estereotipo? Siempre vemos a los científicos como personas que hay que, o sea, complicadas, que es ahí, ¿verdad? Son medio excéntricos y que además son incapaces de manejar su propia vida, ¿verdad? No, muchas veces son personas que no son capaces de cuidar su hogar, son malos padres, se olvidan que tienen hijos. Entonces también viene ligado un poco a que es incompatible, ¿verdad? Por ejemplo, una vida familiar y ese tipo de cosas. Y una cosa que es súper importante es entender que de una u otra forma los profesores, los amigos, los familiares, nosotros
no somos muchas veces conscientes de los sesgos de géneros que perpetuamos y los estereotipos, porque fuimos criados y fuimos culturalizados de esa forma. Entonces repetimos y seguimos repitiendo dentro de nuestro proceso de enseñanza, porque aquí estoy hablando un poco, propiamente hablando del proceso de enseñanza, repetimos sesgos, porque muchas veces ni siquiera sabemos que los tenemos. Es más, muchas veces estamos convencidos que no los tenemos y eso no ayuda, ¿verdad?, en el proceso de mejora. Entonces, Jenny, entonces, ¿qué es hacerle un enfoque de género a este problema específico? Bueno, un enfoque de género al problema de no hay tantas mujeres estudiando matemáticos se puede hacer desde diferentes ópticas. Desde la óptica familiar, desde la óptica social, desde la óptica política y desde la óptica de educación, que es un poco en lo que me voy a enfocar. Entonces, desde el punto de vista de la docencia, ¿cómo puedo yo hacer una docencia con enfoque de género para ayudar a que hayan más mujeres que se interesen en las matemáticas? Primero, y lo más importante, me parece a mí como punto inicial, es entender que yo tengo sesgo de género, que yo soy un sujeto de la socialización del mundo y que yo no soy perfecta y que yo tengo sesgo de género, que yo tengo temas y repito estereotipos y suelo hacer juzgamientos, ¿verdad?, que vienen de la mano de repetir estereotipos y reforzar violencia de género. Tengo que aceptarlo, nadie está exento de esto. Porque cuando lo aceptamos, nos podemos capacitar y podemos entender las cosas que están pasando, podemos entender los sesgos que estamos repitiendo y podemos aprender. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer como una interiorización de nuestros propios sesgos. Una vez que empezamos a entender esto y empezamos a educarnos y a capacitarnos al respecto, nuestra siguiente labor puede ser, entonces ahora sí, hacer el cambio en el salón de clase, desmitificar todas aquellas cosas, todos aquellos estereotipos que hacían, digamos, que iban de una u otra forma marginando a grupos minoritarios, ¿verdad? A grupos minoritarios de mujeres o otras minorías. Porque una de las cosas también que es importante, ¿verdad?, es que las mujeres cuando nos gusta la matemática, a veces, por lo menos yo lo digo de mi forma personal, yo sentía que yo no veía mujeres matemáticas en ningún lado y uno se siente como que no es su espacio porque no conoce a nadie. También es importante ver y visibilizar a las mujeres que hacen matemática porque a las sociedades y a los seres individuos nos interesa saber que podemos ser parte del grupo, ¿verdad? Que hay personas como nosotros, de nuestro color de piel, o sea, que se parecen a mí, que también están haciendo esta área, ¿verdad? Eso también, independientemente de mi gusto hacia el área o no, el hecho de sentir que yo voy a llegar a un lugar donde yo pertenezco es también importante. Entonces, como docentes tenemos que intentar reforzar ¿verdad? Reforzar esto, reforzar que la matemática se hace de forma grupal, no individual, porque la verdad es que así es como se hace mayoritariamente, que no se necesita ser un genio para hacerlo, que reforzar que más bien actitudes como la perseverancia, como el esfuerzo, como el trabajo grupal, ¿verdad? Como el apoyo, son más importantes para poder crear buena matemática, reforzar que las mujeres hacemos matemática y buena matemática de igual calidad que cualquier hombre en la historia también, son como, ¿verdad?, como puntos claves que tenemos que aprender a hacerlo en positivo en el aula, porque tienen que entender también que la sociedad se los hace en positivo a los hombres desde que nacen. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para incentivarlo hacia el otro lado, porque hacia el otro lado es el que no recibimos, ¿verdad? Toda esa otra posibilidad, nosotras no lo recibimos desde la infancia, o por lo menos no globalmente. Entonces, otro problema de género, porque una vez digamos que ya, bueno, las mujeres no se acercan tanto a la mate, pero hay algunas que sí, pero avanzamos más lento. Vean los números que dijo Jenny. ¿Ustedes vieron qué porcentaje de mujeres catedráticas hay? Ni siquiera en matemática, ni siquiera de STEM, en la UCR, en todas las áreas que toman en cuenta ciencias sociales, educación, salud, son demasiado pocas. Las mujeres, eso es un hecho rotundo, avanzan más lento en la carrera profesional, en todas las áreas del saber. ¿Por qué? Porque no podemos hacer acciones que lo cambien si no tenemos el por qué. Un primer ejemplo es el gráfico que Jenny pone acá, que está acá. Vean, esto también es sacado de una encuesta que se hizo hace poco con respecto a América Latina y el Caribe, y habla un poco de la proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado desglosado por sexo. No hay un solo país en el que los hombres estén ni siquiera cerca al trabajo no remunerado que hacemos las mujeres. Ojo que eso es una estadística. Yo sé que seguramente hay muchos hombres que reparten sus tareas de forma paritaria, pero eso no es lo que estoy hablando acá. Yo estoy hablando que globalmente las mujeres hacen mucho más trabajo doméstico no remunerado que los hombres en todos los países de América Latina. En todo, no hay ninguno que esté cerca de paridad. Y si las mujeres estamos invirtiendo mucho más tiempo en las labores de cuidado, en las labores del hogar, que son labores súper importantes para vivir en sociedad,
pero si no está equilibrado, nosotros tenemos menos tiempo para progresar en nuestra carrera académica, tenemos menos tiempo para publicar, tenemos menos tiempo para hacer cosas, y eso es evidente. Entonces, ahí tenemos un problema claro que puede estar influyendo. De hecho, ustedes lo ven en la pandemia, por ejemplo, hay montones de estadísticas que se sacaron como en los tiempos de la pandemia los hombres publicaban un montón más y las mujeres publicaron más bien, las mujeres bajaron globalmente su índice de producción y los hombres un montón. Esto es un claro reflejo de esto, ¿verdad? Jenny, pásala. Veamos, eso es Costa Rica específico. Ese es el tiempo, ¿verdad? Que gastamos en el cuidado de hombres y mujeres con respecto a Costa Rica en 3 años particulares. Vean que las mujeres siempre van alrededor en promedio de 20% y los hombres lo más que logran es 9,6 y está subiendo, obviamente, y eso es positivo, pero estamos lejísimos de una paridad, pero súper lejos. Entonces, esto es un trabajo principal que hay que trabajar desde muchas aristas, desde la educación, desde la sociedad, desde medidas alternativas para paternidades más responsables, etcétera, ¿verdad? Pero es un tema que hay que trabajarlo, digamos, sin tabúes. Hablemos un poco de otros millones de problemas que tenemos las mujeres investigadoras, por ejemplo. Y esto yo lo digo desde mi experiencia, digamos, con estudiantes. Muchas mujeres me han dicho, profe, yo no puedo, yo no pienso en hacerme un doctorado porque yo quiero tener familia, porque yo quiero ser mamá, porque eso no es compatible con mi futuro. Y uno de los grandes problemas que yo siento que como academia y como área del conocimiento hemos fallado es en pensar que hacer ciencia, que hacer matemática, que hacer académica no es posible hacerlo con una idea de vida, de hacer familia, de tener hijos. O sea, sentir y hacer todo lo posible para que sea incompatible, porque sí es cierto que todas las medidas universitarias actuales y en el mundo no son muy buenos para incentivar, ¿verdad? Unas relaciones sanas con respecto a la maternidad y demás. No hay políticas públicas reales en ningún lugar del mundo, en algunos lugares más que otros, que realmente logre conciliar esto. Y en eso tenemos que trabajar. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, la edad en la que las mujeres hacemos, bueno, todos, pero en particular las mujeres hacemos, qué sé yo, un doctorado, casi siempre coincide con la edad en la que somos en nuestra edad reproductiva. Y entonces ahí vienen, ¿verdad? Como un montón de problemas las mujeres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en que eso no sea un problema, en que podamos tener los hijos cuando los queramos tener y tener la familia que queramos tener y como el queramos tener y si no queremos tener hijos también, pero que eso no sea incompatible con querer ser investigadora, con querer ser matemática y eso es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad. Pero de nuevo, tenemos que quitar estereotipos, tenemos que trabajar en esto y tenemos que dar herramientas para que esto no sea un problema. Porque, por ejemplo, las mujeres publican menos cuando en su edad reproductiva, cuando están teniendo niños por razones evidentes. Y eso no tiene que ser un castigo. ¿Cómo lo trabajamos? Por ejemplo, hay predominio masculino en la estructura de poder de la ciencia. O sea, todo está construido alrededor del hombre y la producción de conocimiento está completamente dominada de una forma masculina, sobre todo en estas áreas. Entonces, la producción de mujeres muchas veces está totalmente aislada. Entonces, la forma, por ejemplo, de conseguir recursos para grupos liderados por mujeres, muchas veces, y eso está documentado, es mucho más difícil. Si las posiciones de poder están tomadas por hombres, y en particular por hombres que no tienen perspectiva de género, es difícil que los grupos minoritarios, no solo las mujeres, accedan a los recursos. Y eso hay que verlo como una realidad porque si no, no lo podemos atacar. Los permanencia de estereotipos. La permanencia de estereotipos de género que están arraigados a la comunidad académica es impresionante. O sea, uno piensa, y de hecho me hace gracia porque yo crecí creyendo que en matemática en mi escuela era como muy, muy cool y como que a mí no me trataban diferente por ser mujer. Y cuando yo empecé a ir a actividades de mujeres en matemática y todo, y empecé a escuchar cosas, yo dije, fue puñal, no, es que yo realmente bloqueé muchas cosas, olvidé muchas cosas y permití muchas cosas que no tenía que haber permitido y que sigo permitiendo, ¿verdad? Porque dentro de todo uno a veces sí, o sea, sigue cayendo en repetir estereotipos y en no decir las cosas. Entonces es importante aceptar los estereotipos para poder cambiarlos. Un caso horrible y que sigue pasando, los casos de hostigamiento. ¿Cuántas mujeres académicas ustedes creen que hemos perdido por casos de hostigamiento sexual? En todo el mundo, ¿cuántas mujeres académicas, estudiantes, cuántas se van porque están en un ambiente tóxico? ¿Cuántas? Muchísimas. Y lamentablemente, si el hostigamiento sexual pasa, es cierto, también hacia hombres, las estadísticas dicen que la mayoría pasa hacia mujeres. Entonces, eso es un problema de género, un problema que hay que tratarlo también desde esa perspectiva. La sobrecarga de labores administrativas. Ustedes no tienen idea, cuando yo hablo con mis colegas en la universidad, todo el montón de carga administrativa que no ayuda a hacer digamos, como currículum académico que hacemos mucho más mujeres que hombres.
Evidentemente, los hombres hacen un montón hay muchos hombres que hacen un montón de este trabajo también, pero yo estoy hablando de porcentajes, ¿verdad? De la cantidad de mujeres versus hombres. Cuando hablemos dos mujeres en matemática dentro de una escuela y hay 500 comisiones, y entonces los hombres están en una o dos comisiones, pero entonces a las dos mujeres nos tocan 10 cada una, empieza a ser una sobrecarga de trabajo que me hace y me posibilita crecer en mi carrera académica porque simplemente tengo menos tiempo, ¿verdad? Y otro tema importante y es la falta de involucramiento real de los hombres en el tema de igualdad de género. Entonces, eso también a nosotras nos cae en su mayoría el trabajo político. Y el trabajo político es importante, pero es cansado y también te retrasa en la producción de conocimiento y también te retrasa. Entonces, hay también una resistencia, ¿verdad? O sea, debo decir que me alegra muchísimo que nos hayan invitado a dar esta charla, pero realmente me alegra para bien porque hay una resistencia a hablar de estos temas en ciertas áreas del saber, ¿verdad? Y matemáticas es una de ellas. ¿Por qué? Porque esos temas son muy aburridos, porque ahí vienen, ¿verdad? Las mujeres necias a regañarnos, porque, etcétera, porque se inventan historias y no saben de qué están hablando. Entonces hay mucha reticencia, ¿verdad? Hablar de estos temas y hablarlos sin tabúes también. Y además, cuando uno los habla, mucha gente también se los toma a la defensiva, lo que hace difícil el debate y lo que hace difícil los cambios. Bien. Entonces, un resumen, digamos, de lo que hemos hablado. Las mujeres tienen muchas áreas, digamos, el proceso evolutivo de una mujer hasta llegar a ser investigadora viene en diferentes facetas, que desde la primaria, la secundaria, la terciaria, ser mujeres, digamos, a la universidad, la investigación y ya tener posiciones de liderazgo. ¿Verdad? Entonces uno entra desde la educación primaria y pasan un trillón de cosas en el medio hasta quizás llegar a tener posiciones de liderazgo. Y la verdad es que eso está más que documentado. Los desafíos que presentan en su mayoría las mujeres en ciertas áreas en particular a lo largo de este proceso son mayores. No son iguales que los que reciben los hombres en general. Entonces tenemos que entender eso, porque entonces muchas veces cuando intentamos hablar, por ejemplo, de acciones afirmativas, muchos colegas dicen, es que es una cosa de meritocracia, hay que contratar al mejor, el que tenga mejores artículos, el que tenga, pero si no tomamos en cuenta la perspectiva de género para entender qué es la meritocracia, estamos siendo injustos con un grupo de la población. No es lo mismo que un hombre soltero que todo, o sin hijos, tenga 20 papers, porque además tiene todo el tiempo quien lo atienda, que una mamá con hijos, que además hizo el doctorado mientras estaba embarazada, en vez de tener 20 papers, tenga 10. Estas cosas usted tiene que entenderlas también con perspectiva de género, porque no todas las personas, también digamos la clase social, el lugar de donde vienen, no todas las personas vienen con igualdad de condiciones. No es una cosa solamente, obviamente, relacionada al género, también relacionada a otro montón de factores sociales. Pero si no entendemos esas desigualdades en todo el proceso, no vamos a tener una justicia real. Y es por eso que es importante entenderlos para poder aplicar acciones afirmativas que ayuden a, digamos, a nivelar un poco la cancha a todas estas personas que están en una posición minoritaria y que tienen menos oportunidades, ¿verdad? Y entre más personas de posiciones minoritarias tengamos en posición de liderazgo, vamos a poder tener más herramientas para disminuir la brecha de género. Entonces, esto es como, digamos, como importante entenderlo. Algunas acciones que pueden ayudar, hay muchísimas cosas polémicas, no polémicas, podemos estar de acuerdo o no, pero hay muchísimas acciones que podemos hacer desde diferentes ópticas, como dije antes, ¿verdad? Una cosa es que puedo hacer yo como docente, que puedo hacer yo como padre o madre de familia, que puedo hacer yo como política, que puedo hacer yo como miembro de la sociedad, de una comunidad, ¿verdad? Entonces hay diferentes cosas que pueden aportar su grano de arena, digamos, desde diferentes consecuencias. Acciones de sensibilización y erradicación de estereotipos de género, ¿verdad? Entender la ceguera de género, entender que no somos neutrales respecto al género. Por más feministas que nos consideramos, nos equivocamos, tenemos sesgos de género y tenemos que aceptarlos para poder cambiarlos y tenemos que hablar de ellos. Tenemos que hacer actividades para sensibilizar al respecto. Eso es digamos, un hecho importante. Otro hecho, tenemos que hacer acciones concretas para motivar a las niñas y a las jóvenes a entrar en las áreas donde la brecha es más grande. ¿Cómo hacemos esas acciones? Mostrarles que hay mujeres, hacer más talleres, llegaría, llegaría a hablarles específicamente, contarles la historia de mujeres que hacen matemática, etcétera, 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 motivarlas, ¿verdad? Meterlas en hacer más actividades exclusivas de mujeres porque crear comunidades ayuda, que ellas se sientan que ellas pueden ser parte de este grupo. Eso es para, digamos, a nivel de niñas y jóvenes, pero también a nivel de mujeres, ya investigadoras, hacer círculos de apoyo, hacer grupos de investigadoras que se puedan, digamos, que puedan
hacer lazos entre sí, hacer cadenas, ¿verdad? Eso es muy importante, hacer cosas de apoyo específicamente para mujeres, programas específicos sobre género en STEM y acciones afirmativas. Yo sé que las acciones afirmativas son una cosa súper polémica y hay muchas personas que están sumamente en contra de las acciones afirmativas. Pero honestamente, en el grado de brecha en el que estamos en ciertas áreas y en el grado de masculinización interna y de estereotipos y de sexismos que se viven adentro de varias áreas, sin acciones afirmativas no vamos a lograr dar ningún avance real porque necesitamos a más mujeres dentro de las posiciones de poder para poder tener herramientas reales para hacer cambios. Entonces, en algunos momentos, a mí me gustaría vivir en un mundo donde las acciones afirmativas no son necesarias, pero en este momento las necesitamos. Tenemos que entenderlas por qué y sabemos que vienen de la mano quizás de errores, ¿verdad? Obviamente, como todo, siempre hay riesgos de discriminaciones de alguna forma, pero las discriminaciones que ciertos grupos de la población tienen ahora son enormes y tenemos que buscar un poco la forma de equilibrarlos. Listo, muchas gracias, Sami. Eh, Después de todo lo que nos acaban de comentar, comentarles de que nosotras, en compañía con la compañera Catalina, Jennifer Loría, Adriana Sánchez, Emily y Alechar, nos hemos unido para tratar de cierta manera desde nuestra área, aportar. Entonces hemos conformado este grupo de mujeres y más en matemáticas, donde nuestro principal propósito es promover la participación y permanencia de las mujeres y minorías en carreras afines, articular recursos para apoyar a los estudiantes en carreras afines, crear espacios inclusivos y seguros para las mujeres, responder a las políticas de inclusividad, como acaba de mencionar Sam, y velar por un trato igualitario de las mujeres y minorías en campos relacionados con la matemática. Sabemos que existen otras personas en distintas instituciones que de igual manera se han unido. Sabemos de la UNED porque nos han contactado. También tenemos conocimiento del TEC en Niñas Supercientíficas, que también contribuyen desde su posición en la visibilización de las mujeres en matemáticas. Y yo creo que ese es un paso que vamos dando poco a poco, para dar a conocer a las niñas que son el futuro, de que se pueden acercar a estas áreas y crecer de cierta manera. Muchas gracias. Digamos que Cierto, faltó sí, CREA. Ucrea, Sí. exacto. No, a mí me parece que es importante, una de las cosas, como les dije, más importante es hacer redes, ¿verdad? Entonces, para hacer redes, porque trabajar esto sola o sea, no es un sinsentido, ¿verdad? Uno trabajando sola se funde y el avance no lo va a lograr de ninguna forma, ¿verdad? Entonces es importante hacer redes. Es como Jenny les contó, ¿verdad? Esto es un grupo de mujeres en matemática que estamos ligadas de una u otra forma a la Universidad de Costa Rica, que nos hemos unido para hacer algunas cosas. Y también, digamos, yo soy parte de un proyecto CREA de la Universidad de Costa Rica, que es un proyecto transdisciplinario donde habemos mujeres de todas las áreas, de casi todas las áreas de ciencias básicas. Ahorita no tenemos a una geóloga, pero también de género, de psicología, de ciencias sociales, donde estamos, es un proyecto propio de investigación donde estamos hablando, el nombre del proyecto se llama Generizar para transformar el conocimiento, construcción de una metodología de investigación feminista para el análisis de género en la producción académica de la Universidad de Costa Rica. Un poco, digamos, las investigadoras que estamos somos algunas de la Universidad de Costa Rica y algunas externas, aquí están sus nombres. Este proyecto en un primer paso, digamos, está buscando un poco entender primero, estamos enfocados en mujeres investigadoras del área, que investigan en áreas de las ciencias básicas, no necesariamente son de ciencias básicas, pero que sí investigan en temas relacionados a ciencias básicas y entender primero un poco, digamos, cómo está el conocimiento, digamos, cómo está la ceguera de género, cómo está el conocimiento de género de esta población como un primer paso, porque lo que queremos es producir un manual, ¿verdad? Que nos ayude un poco a este proceso de capacitación para entender un poco cómo el género es importante dentro de la producción del conocimiento. De hecho, ustedes se pueden hacer una pregunta, ¿verdad? Que no, de la cual obviamente no tenemos respuestas, pero que es una interesante conversación, es cómo sería la matemática si desde el principio hubiera sido parietaria. ¿Cómo sería la matemática actualmente? ¿Cómo hubieran sido los avances si desde el principio hubiéramos habido tantas mujeres como hombres? Si no hubiera todo este sesgo cultural y este impedimento que nos han impuesto desde el inicio a nosotras, ¿cómo hubiera cambiado la forma en la que se desarrolla la ciencia en general en un lugar donde hubiera sido paritario? Esas son preguntas un poco filosóficas, pero que son muy interesantes, que son, digamos, más ligadas a epistemología, pero que son muy interesantes. ¿Qué papel
ha tomado el género en el desarrollo, digamos, de la producción del conocimiento. Entonces yo quería como agradecerles muchísimo el espacio. Si tienen alguna pregunta, bueno, creo que es que no he leído el chat, pero veo que ahí tienen un montón de cosas en el chat. Ujú. Entonces ahorita como que lo leo. Si tienen alguna pregunta, si nos quieren contactar, ¿verdad? Les podemos dejar nuestro correo y demás. Bueno, agradecemos muchísimo a a la doctora Samaria y a la Master Jennifer por esta excelente participación. Sin duda todos estamos, ¿verdad?, muy felices por escuchar esta información que hace falta, es tan necesaria. Voy a proceder con la lectura de algunas de las preguntas que han externado los participantes. Evelyn nos pregunta, como docentes tenemos una gran responsabilidad para disminuir estos causantes de las desigualdades. Desde su experiencia, ¿cuál es el primer paso para trabajar en esta disminución? Es interesante porque, por ejemplo, yo fui una estudiante de matemáticas en el colegio a la que me gustaba mucho la mate, me dedicaba a explicarle mate a todo el mundo y me apasionaba, pero cuando yo le conté a mi profe de mate en el colegio que quería estudiar matemática, ella me dijo que no estudiara matemática, que estudiara enseñanza. Esa fue su respuesta. Entonces yo siempre cuento esta historia porque si bien es cierto yo me llevaba muy bien con mi profe y yo siento que ella no lo hizo con mala intención, es parte de esta ceguera de género, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ella hizo hasta lo imposible para desmotivarme en algo? Y de hecho yo amaba enseñar y amo enseñar y no es que estudiar enseñanza de la matemática hubiera sido una mala idea ni para nada, pero ella me bloqueó la posibilidad de estudiar matemática de entrada, ¿verdad? Entonces yo siento como una de las preguntas de cuál es el primer paso para trabajar en esa disminución, yo realmente creo que el primer paso es entender sus propios sesgos como docentes, porque si ustedes no entienden sus propios sesgos como docentes, se los dicen a los estudiantes y los perpetúan. Y los docentes son posiciones de poder en los estudiantes. Nosotros, los estudiantes, los vemos como héroes, como personas que queremos seguir, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos nuestros propios sesgos, los repetimos. Y entonces muchas veces podemos cambiar o podemos alejar a una persona de un área particular por un simple comentario. Entonces, sí, sí, creo que ese es el primer paso. Y el segundo paso, ¿verdad? Es un poco lo que dije, ¿verdad? El cambiar el discurso de qué significa ser matemática. Quitar esa noción de genio y darle un discurso diferente y mostrarles, siempre hablen de que hay mujeres en Marte, todo lo que puedan, muéstrenlas, enséñenlas, porque ahí están, pero es que nunca nos las cuentan. Sí, Muchas tal vez gracias. yo, perdón, Sí, no, muchas gracias. Adelante. para aportar un poco, como dice Sami, considero que el hacerle conocer a las chicas que existen, por ejemplo, las Olimpiadas. Desde mi perspectiva, yo llegué a mate sin saber que existían Olimpiadas de Matemática, entonces ese es otro bloqueo, digamos. No sé si bueno, todo influye, ¿verdad? Todo lo que uno atraviesa en la vida influye por acercarse o no, pero sí considero que divulgar ese tipo de actividades en edades tempranas puede favorecer a disminuir esa brecha, ¿verdad? No limitar en ese aspecto. Ese era mi aporte, gracias. Muchas gracias. Kendall nos pregunta, como futuro docente, ¿cómo puedo evitar aumentar esta brecha en mis estudiantes? Además, ¿cómo se pueden quitar o minimizar las ideas que traen los estudiantes mujeres sobre las matemáticas y sus casas de sociedad general? Un poco lo mismo, ¿verdad? O sea, es como yo siento que hay que ser más abierto a la hora de hablar del tema, ¿verdad? De hecho, a mí me hace gracia porque si ustedes ven, bueno, eso ha cambiado ahora y eso ha cambiado para bien. Pero a mí antes no me hablaban de estas cosas en el aula, ¿verdad? En el colegio, en ningún lado. No habían tantos talleres como para motivar a las niñas a hacer ciencia. Yo me acuerdo que yo cuando en la fiesta de la alegría de creo que era quinto grado, le regalaron, mis papás estaban muy metidos como en la junta de padres, ¿verdad? Entonces yo sabía lo que pasaba. Le regalaron a mis compañeros un juego de química y a la mujer es una Barbie. No hubo una encuesta, no hubo una decisión. Fue una decisión tomada unilateral. Yo lo supe, hice un berrinche y me regalaron un juego de química a mí también. Pero lo que voy es en que tenemos que estar como muy pendientes de estas cosas, ¿verdad? Porque esas son las cosas que de una u otra forma te van explicando desde que sos muy chiquita, que vos no juegas con juegos de química, o sea, que vos juegas con Barbies. Y está bien jugar con Barbies, a mí me encantan las Barbies, o sea, yo he jugado con Barbies toda mi vida. Ese no es el punto. El punto está en cuando me dicen que el juego de química a mí no me toca, que ese no es el juego con el que yo juego. Entonces sí creo como que esos son, hay que meterse más de lleno en una educación más inclusiva.
Y una educación más inclusiva viene de la mano de hacer más actividades de capacitación, hablar, mezclar y sobre todo dejar de utilizar, digamos, como adjetivos de la forma, sos un genio a él y a vos, es que es muy aplicada y qué bonito escribes y subraya todo, y sos muy ordenada, ¿verdad? Esos son como típicos porque entonces estás como, las mujeres son muy ordenadas y muy empunchadas, pero los hombres nacen como con cosas innatos y los profesores repiten muchos esos estereotipos. Creo que eso es como de las cosas como más importantes a hacer. Bien, muchas gracias. Luego, Ciani nos pregunta, ¿qué papel juegan las políticas educativas en la perpetuación o reducción de la brecha de género en estas disciplinas? ¿Y qué consecuencias tiene la baja representación de mujeres en matemática para para la comunidad científica? Bueno, ¿qué políticas educativas? Bastante, ¿verdad? Un poco todo lo que hemos estado hablando. Las políticas educativas en la reducción de género son muy necesarias, sino la política en general para poder hacer cosas específicas. Cuando tenemos un grupo minoritario o un grupo marginado, necesitamos hacer políticas específicas para ese grupo, para darle, digamos, un poco más de empuje que no tiene, digamos, como tratar, digamos, como de hacer un poco mejor la cancha. Entonces, súper importantes. Y las consecuencias de la baja representación de mujeres en matemáticas son muchas y muy diversas. Pero una de ellas, no es un secreto decir que en muchas áreas del saber y en muchas cosas particular, las áreas son hostiles. Las mujeres se sienten en un ambiente hostil, como lo dije ahora, ¿verdad? Los casos de acoso sexual, los casos de falta de lograr obtener recursos. En el momento en el que hayan pocas mujeres, hay pocas mujeres, mucho menos mujeres en posiciones de poder y se siguen reforzando los estereotipos desde las posiciones de poder. Entonces, no se pueden, por ejemplo, es muy interesante ver cómo se han hecho inclusive estudios en donde a veces cuando ven currículum sin ver el género, ¿verdad? Puede cambiar la forma en la que las personas elijan a las personas que están contratando. Las personas que están en las posiciones de poder son las que toman esas decisiones. Y si las personas en las posiciones de poder son parte del grupo privilegiado, que además son parte del grupo opresor, que no tiene noción de género o de otras diferencias sociales, van a perpetuarlas y van a, aunque no quieran, reforzar esos estereotipos. Entonces, la falta de mujeres hace que sea demasiado difícil lograr una paridad porque no hay nadie como que defienda nuestros intereses. Y otra cosa interesante, no solo en matemáticas, sino en ciencia, y eso sí está, digamos, como bastante documentado, es como muchas veces, y eso no pasa solo con mujeres, sino también como por ejemplo colores de piel o etcétera. Muchas veces las personas que hacen las investigaciones tienen sus sesgos internos con respecto a lo que piensan que es, ¿verdad? Porque la investigación no neutral, ninguna investigación es neutral respecto al género porque las investigaciones las hacen las personas. Entonces hay muchas cosas que, por ejemplo, no se les hubieran ocurrido o no se les ocurrió hacer a los grupos de investigaciones masculinos porque no eran problemas de ellos. Vean, por ejemplo, un caso tan típico como los métodos anticonceptivos. O sea, los métodos anticonceptivos es un problema que nos ha tocado a nosotras y la ciencia ha avanzado súper lento y tenemos que estar teniendo, por ejemplo, métodos anticonceptivos hormonales que tienen un montón de prejuicios y los métodos anticonceptivos masculinos avanzan súper lento porque no es de interés real de los hombres enfocarse en esos temas. Entonces, hay un montón de cosas del conocimiento que van mucho más lento porque no son intereses de ciertos grupos. Hay, por ejemplo, como cosas de inventivas, ¿verdad? Por ejemplo, para los hombres que son más morenos, que son negros, no pueden, no les sirven porque las cosas las hicieron científicos sin pensar en que los colores de piel son distintos. Entonces, hay un montón de cosas que al no estar personas representadas de diferentes áreas, cambia la forma en la que se produce el conocimiento totalmente. Entonces hay que entender un poco que si no tenemos mayor paridad, no solamente en género, sino en general, el conocimiento va a ser totalmente discriminado hacia ese lado porque el conocimiento lo hacen personas y las personas no saben de todo, entonces no se les ocurre, ¿no? Un montón de cosas que van propiamente intrínsecamente dentro de personas de otros grupos. Entonces es importante entender que la ciencia avanza como avanza por las personas que la hacen. Y si no tenemos más diversidad, no va a avanzar en ciertas áreas en donde necesitamos para esos otros grupos de la población. Muchas gracias. William nos pregunta, ¿existe desde la UCR alguna iniciativa de acción dentro de acciones concretas que tengan programación de actividades como capacitaciones o talleres para escuelas y colegios? Hay algo, yo no sé si Jenny lo conoce, hay algo que se llama Mujer Ingeniera,
que es parte de la Facultad de Ingeniería y está inscrito como, creo que se llama Mujer Ingeniero o algo así, y está inscrito como un proyecto de acción social y ellos yo sé que hacen actividades de ese tipo, pero creo que está un poquito más enfocado a mujeres universitarias, pero no estoy segura. Había un programa que se llamaba, un proyecto que se llamaba WSTEM en Ciencias Básicas que ya terminó. Sé que hay otras iniciativas individuales. No sé si Jenny conoce alguna otra. No, digamos las que usted acaba de mencionar. Ujú. Yo sé que, o sea, a mí me gustaría hacer como un proyecto de acción social dentro de matemática, lo he planteado muchas veces. Lo que pasa es que pasa esto que hablábamos, ¿verdad? Uno intenta hacer todo al mismo tiempo y luego está demasiado sobrecargado de trabajo y no logras tampoco avanzar a veces en tu carrera profesional, entonces uno tiene que lograr intentar tener un poco de equilibrio. A mí me encantaría hacer un programa más de visitas de colegios. Entonces, de hecho, este tipo de actividades puede ayudar a formarlos, porque si tuviéramos grupos más grandes de mujeres de matemática y de enseñanza de la matemática, que pudiéramos acomodarnos para que no para que la sobrecarga no sea sobre una única persona o sobre un grupo pequeño, podríamos visitar más colegios, podríamos hacer más actividades y podríamos llegar a más gente. Entonces yo creo que eso es algo que está pendiente por hacer. No conozco, tal vez hayan más cosas. Definitivamente creo que el TEC hace muchas más cosas con el programa de mujeres, de mujer supercientífica. Pero yo, eso no se conozco en la UCR, pero definitivamente me parece que es una cosa que tenemos que incentivar un poco más. Ciertamente. Muchas gracias. Y Arlet nos dice, como estudiante de enseñanza de la matemática, ¿qué consejo podrían brindarme para poder concluir un buen rango académico y poder llegar a ser buena docente? A ver, Jenny, te dejo a vos. Bueno, después de todo lo que Sami ha comentado, diría que incorporar esto, ¿verdad? Em, Primero, reconocer, como bien dijo Sami, qué son las cosas que están en la sociedad, porque es complejo. El tema realmente no es tan fácil de solucionar, porque como bien se mencionó, hay cuatro etapas o es todo un recorrido que uno hace para pasar de un punto, digamos, inicial hasta llegar a ser la investigadora que usted quiere ser o el docente que usted quiere ser, como ir mitigando, apartando esos prejuicios. Primero, reconocer cuáles son los prejuicios que hay inherentes en la sociedad y en las chicas y tratar ahí de haciendo conciencia en ellas, diría yo. Perfecto, muchas gracias. Les cedo la palabra a Evelyn Alfaro, que quiere hacer un comentario. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero agradecer por la charla a las expertas. Sin duda es un tema que, tal como ellas lo dicen, ¿verdad? Hay que hablarlo. Y yo estoy asombrada, digamos, del montón de cosas que uno no es consciente, ¿verdad? Digamos, que se ha tragado, ¿verdad? A nivel de sociedad, de familia, ¿verdad? De la misma universidad que afectan, ¿verdad? Que hacen como ese huequito ahí, ¿verdad? Y uno no es consciente. Entonces, bueno, yo sí quiero agradecer y creo que sin duda es un gran reto esa primera acción, ¿verdad? Que ellos nos decían de ser conscientes de que existe esa brecha, de que existe a nivel social, ¿verdad? Todas esas cosas que se imponen, ¿verdad? A nivel familiar y ser consciente primero de eso para poder ir como tirándolas afuera, ¿verdad? Como barriéndolas y de esa forma pues lograr que a futuro, ¿verdad? Desde las carreras de educación, que yo creo que tenemos mucha responsabilidad ahí, pues ir motivando, ¿verdad? Para que cada vez haya menos basura a esas niñas que van creciendo, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera pues agradecer porque creo que había muchas cosas, ¿verdad? Escuchándolas que yo no era consciente, ¿verdad? De que están ahí, que se dan y que se aprendieron, ¿verdad? Y que uno las toma como normal, ¿verdad? Las normaliza de que así es. Entonces, yo sí quería agradecerles por crear como esa conciencia, ¿verdad? Y compartirnos pues todos esos datos. Muchas gracias, Evelyn. Muchísimas gracias. Yo también quería como agradecer la invitación. Yo siempre digo un poco, porque a veces es difícil hablar de estos temas, que es importante no tomárselos personal. Hay a veces, ¿verdad? Que a veces es difícil porque colegas dicen, no, pero yo no soy así, no, pero yo no soy machista, no me digas eso. Y yo creo que parte del problema es aprender
que nadie está exento de equivocarse porque todos somos producto de una sociedad, porque si no lo aprendemos no lo podemos cambiar, ¿verdad? Entonces todos y todas pasamos repitiendo sesgos, pero cuando los empezamos a entender lo hacemos menos. Entonces creo que eso es como no sentirse regañados, todo lo contrario, sino que sea un ambiente donde podamos activamente aceptar nuestros errores para poder cambiarlos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, entonces agradecemos a las expositoras por su participación y el tiempo dedicado y a todos los que se conectaron a este coloquio. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego.